versículos 1 al 5, dice así, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 5, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien. Estamos viendo a mediodía de este tratado, entonces la introducción, que guarda tremendo tesoro de información de los orígenes de nuestra fe. La iglesia evangélica o cristiana, como usted quiera, hermano, llamarse, tiene un origen y lo vamos a ver aquí. No es Cristo, aunque digan que el primer papa es Pedro y todo eso, lo vamos a echar por la basura. Y estamos viendo los pormenores de estos escritos, ya que esconden cosas que a veces no se ven a la primera. Los vamos a estar buscando. Estamos viendo, hermano, cómo a los romanos no tenían muchas agravantes contra los cristianos, porque los cristianos nos esforzamos, hermano, en ser buenas personas. Tenemos defectos, porque luego dicen: te las das de santo. No, estoy hecho de carne y hueso. Pero nos esforzamos siempre en temer a Dios, en respetar al hombre. Nos esforzamos demasiado y en no dar dificultades. Y estamos viendo, hermano, cómo de alguna manera, cómo Dios les está llevando el evangelio al imperio romano, desde dentro, desde los magistrados hasta los gobernadores, que lo vamos a ver. Entonces, hermano, algo que vamos a ver, que le voy a empezar a enseñar, es cómo Dios usó al apóstol Pablo con esa intención de llevarlo con los gobernadores. Esto es algo, hermano, que debemos entender, y una manera de él llevarles el evangelio es que lo llevaron preso, pero eso lo vamos a descubrir. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Les llevó el evangelio a personas importantes, y era parte, hermano, de su asignación en su llamado. Normalmente cuando te predican el evangelio para que tú te empieces a animar, te dicen: mira, haz esto y Dios te va a dar, le llaman el carro, la casa y la beca. O sea, tú ya no vas a sufrir, vas a tener todo, tus problemas se van a acabar. Y no, hermano, ese evangelio barato no sirve, porque luego vienen las pruebas y dices: es que ¿por qué Dios no está conmigo? Porque te predicaron mal. El evangelio es difícil, es para valientes y es para violentos. ¿Estamos ahí, hermano? O sea, si usted dice: no, es que a mí Dios me prometió. Mire, hermano, a nadie Dios le prometió. Como muchos dicen, él le dijo a los discípulos: a uno de ustedes los van a llevar a la cárcel y a otros los van a matar. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Nadie dice ahí. El evangelio vara te dice: Dios te va a llevar a las naciones y te va a dar hasta para que tú tengas un carrazo, una camionetota con guaruras, avión, y vas a llegar a los mejores lugares del mundo, hermano. Ese evangelio, hermano, no sirve para cuando vienen las pruebas. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo, que primero inicia, su nombre original es Saulo o Saúl, inicia, hermano, siendo el perseguidor, y luego viene una conversión. Pero en esa conversión Dios tiene un plan para su vida y Él le dice lo que va a hacer. Vamos a Hechos 9. Le estoy dando introducción. Después esto lo vamos a ver despacio, no sabemos cuántas semanas sean. Le vuelvo a decir, hermano, que es bien difícil escoger un material para predicar, enseñar, es bien difícil. Es como, se compara uno con las cocineras luego dicen: ya no sé qué darles de tragar, no dicen así: ya, bueno, en mi casa el pollo no entra, sí, no es cierto. Si ese día entra el pollo, luego si es pollo y con verduras, en ese momento yo veo que como que quieren pleito. Y luego hay que agradar a todos, ¿verdad? Dicen: no, es que yo quería carne, yo quería tortilla, yo quería... Y nadie dice así sanamente como yo: a mí pónganme verduras como el profeta. Esa risita ya está bien. Nadie me la creyó, ¿verdad? Es que si no me pago esos comerciales.
Estamos ahí, Hechos 9. Vamos a ver esta conversión, hermano, la vamos a ver bien padre. Cómo Dios cambia a un loco llamado Saulo y lo hace un hombre poderoso en él. Digamos ahí, Hechos 9, dice versículo 10. Él ya tiene el encuentro con el Señor y Dios le da un plan a un discípulo, no un apóstol, a un discípulo llamado Ananías. Dice versículo 10, dice entonces, había entonces en Damasco, dice, ¿qué, hermano? Vamos, vea la categoría. No dijo un apóstol, dijo, ¿qué, hermano? Alguien que servía, alguien sencillo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, ¿qué dice? Heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Y ha visto en visión, vea, Dios empieza a conectar todo. Un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y dijo, Señor, te estás equivocando. He oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Al Señor no le sirvieron sus argumentos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar, y viene la asignación, mi nombre en presencia de gentiles. Ya estaba el evangelio de los que se hacían la circuncisión, o sea, de los hebreos. Ya Pablo, el apóstol Pedro ya estaba asignado ahí, y aquí le dice, este va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, o sea, de los que no son judíos, de reyes, ¿y quién más? Ahí está la asignación, gentiles, reyes y judíos. Y luego viene ahí algo, hermano, que luego no se entiende, versículo 16, léalo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ya había maltratado a la iglesia, y luego dice Dios, y yo le voy a enseñar a qué, hermano, a pagar el precio. Nadie le dijo, apóstol, tú vas a tener tu barca particular y vamos a hacer una barca apostólica y vamos a andar de aquí para allá. No, van a ver cuánto le va a costar, dice, ¿cómo? Padecer. Entonces estamos viendo aquí, hermano, en la introducción, Lucas se esfuerza en presentar a los cristianos como buenos y leales ciudadanos. Esto está bien, hermano, lo vamos a ir viendo. Y siempre, hermano, trata de poner en testimonio a la iglesia, aún delante de los mismos judíos. Vamos a Hechos 2. Esta es una habilidad impresionante para darle el lugar que se merece, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, aquellos que se esfuerzan, hermano, en ser buenas personas. Hechos 2:46 está testificando el escritor, que es Lucas. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y ¿cómo? Ser hogareño, hermano. De que se iban y se reventaban y regresaban en 3-4 días los hipócritas. Aquí están del templo, la casa, la adoración, y compartían con los hermanos. 47 dice, alabando a Dios, ¿y qué dice? Teniendo favor con todos, llevándola bien con los demás. Y vea las consecuencias, siga ahí leyendo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban esforzándose los cristianos en testificar. Brincamos al 18 de Hechos. Lucas trata de ponerlos en buen lugar a los hermanos, a la iglesia naciente. Capítulo 18, versículo 14. Dice, y al comenzar Pablo a hablar a Galión, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, ¿qué dice? Entonces trataba de sobrellevarlo. Ese Galío trataba, hermano, de esforzarse de impartir justicia. Brincamos al 19 de Hechos, versículo 37. Dice así, dice, ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser, ¿qué dice? Ni blasfemadores, ¿de qué? Mire que era la diosa Diana y mucho habría que decir. Dice, ¿para qué los trajeron si estos no dan dificultades?
El secretario de Éfeso, igual de ahí del MP de allá, también da buen testimonio de los cristianos. Bueno, brinque al 23 de Hechos, capítulo 23, versículo 27. Vea cómo está escribiendo. Dice así, versículo 27, dice: a este hombre he aprendido por los judíos que iban ellos a matar, le libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa de por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. 29, por favor. Y aquel que acusaba por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Son testimonios importantes de que el cristiano se esfuerza en portarse bien. Otro gobernador llamado Claudio puntualiza que no tiene nada contra el apóstol Pablo. Capítulo 25 de Hechos, versículo 25. Dice: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. 27, por favor. Porque me parece fuera de razón enviarlo preso y no informar de los casos que hay en su contra. No está diciendo ahí es que el apóstol Pablo ya trae muchos business atorados, hermano. Ahí están, hermano. Aquí está el gobernador Festo, declara que el apóstol Pablo no ha hecho nada, que no merece muerte, y así lo traían de un lado a otro en el juicio que vamos a ver, hermano. No sabemos qué tiempo. ¿Qué hace Lucas, hermano? Está testificando que los cristianos no son malas personas. De hecho, hermano, este documento está interesante. Algunos dicen, de los que han estudiado Hechos, que lo que se preparó fue la defensa del apóstol Pablo ante un emperador romano, nada más que está muy bien estructurado. No sabemos si así fue, pero a nosotros nos ha servido, hermano, para testificar cómo nace la iglesia de Cristo. Terminé el 1, voy al 2. Uno de los objetivos de quien escribe, que es Lucas, era mostrar que el evangelio era para todos los seres humanos de todos los países. Usted sabe, hermano, y conoce que los judíos son selectivos, O sea, usted llega con un judío y le dice: qué bueno que veniste, mira, vete a comprar 2 kilos de carnitas porque quiero hablar contigo. Y pasas y te traes 2 litros de tepache de ahí de la sur y dices: nada, ellos son selectivos. Ellos llegan a una hora y te corren, te sacan. Ellos tienen su grupo. Entonces Lucas, a través del evangelio y de Hechos, lo que quiere demostrar es cómo Dios es el Dios de todos. Y esto es algo que debemos de entender, porque los judíos, dentro de lo que Dios, en la forma que a ellos los trata, los judíos no entienden que Dios es el Dios, de hermano, de todo aquel que le busca, llámese hebreo o llámese gentil. Entonces Lucas lo que está haciendo es revelando que el amor de Dios y su poder le alcanza a todos. Los hebreos, ellos piensan hasta hoy que son el pueblo escogido de Dios, y para todos los demás esa palabra de gentiles, no vaya a pensar que tiene un significado bonito, sino cuando no dicen gentiles, dicen perros. Usted dice. Entonces ellos siempre han creído que Dios no tenía interés en los demás pueblos. Y ya, hermano, por muchos siglos atrás, aquí mismo en las Escrituras, Dios se había mostrado que Él es el Dios, hermano, del planeta. Solamente que para ser Él nuestro Padre hay algo que Él puso, que es la adopción, que es a través de Cristo, pero está abierta. Nada más le doy unos ejemplos. Dios se había mostrado primeramente a un gentil llamado Job. Job no era judío. Job se cree que está escrito
por el tiempo de Jacob y de Saúl. Cuando usted ve los nombres, de hecho Job es descendiente de Saúl, no es de Jacob. Entonces podríamos decir que el primer gentil que recibe la revelación de Dios es Job, no es judío, es de los hijos de Saúl. Rahab la ramera, la que vendía ramos en el tiempo de que Josué. Es que soy bien feo decir que era la jefa del congal, la verdad. Tenía un prostíbulo, o sea, era pura sustituta, dicen. Chambeaba ahí. Bueno, esa mujer tuvo fe, guardó a los espías y fue adoptada al pueblo de Dios. No era judía. Los gabaonitas, hermano, de alguna manera se metieron al pueblo. Ruth, la moabita, le hicieron una ceremonia para adoptarla. Urías el Eteo, aquel que mandó matar a David, no era judío. Naamán el sirio no era judío y Dios lo sanó. Y a los de Nínive, o sea, Dios, hermano, a quien lo busca, Él lo recibe. Amén, hermano. Cristo lo dijo de muchas formas a los discípulos, en más de una enseñanza, que Él iba más allá, pero la asignación del Señor Jesús era ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero Él, fíjese cómo dice ahí en Juan, vamos a Juan 10. Dice el versículo 14, le está dando una enseñanza a los judíos. Mire cómo el Señor deja ver algo. Dice Juan 10, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas. Aquí está el otro redil. Dice que no son de qué. Habla de los judíos. Aquellas también debo traer, hablando de los gentiles, y oirán mi voz, y habrá ¿qué? Un rebaño y un pastor. Señor dejó ver, pero él tenía que respetar la asignación que el Padre le dio, ir a Israel, a ellos. Así que Lucas, hermano, con estos escritos se propone a demostrar lo contrario. Te digo, los otros evangelios es para hebreos, pero Lucas, que es gentil, lo entiende. Y aquí debemos de saber, hermano, debemos de entender que cada siervo tiene una revelación. Lucas, hermano, lo entiende. El apóstol Pablo lo entiende, porque él dice que este misterio de los gentiles estuvo siglos atrás y le fue revelado a él. Entonces, hermano, él lo entiende. Ellos traían un equipo, y esto es grande, hermano, que tú, donde estés, en el equipo de trabajo donde tú estés, se tenga la misma revelación, porque se hace una unción corporativa. Entonces vamos a ver, vale, voy a dar ejemplos rápido de cómo Lucas, que escribe, presenta a Felipe predicándole a los samaritanos. Usted sabe que dice, la mujer le dijo al Señor Jesús que entre judíos y samaritanos, ¿qué dicen? No se tragaban, así para ponerlo en palabras acá de Chilangolópolis. Que se tragaban pero que no se pasaban, o que se pasaban pero que no se tragaban. Y Felipe se ve predicándole, ¿a quién, hermano? A samaritanos. En español es como si se ven a predicar los de la América, o sea, eso es difícil, tener tipos como esos naciendo. Usted ve a un Esteban haciendo el universal el cristianismo, muriendo, hermano, haciendo una defensa del Señor. Ahí está el capítulo 7. Usted puede ver a un Pedro que Dios trata con él en una visión, donde le baja un lienzo de animales, y luego viene la revelación y tiene que llevarle el evangelio a Cornelio, que son unos italianos. O sea, quienes, los primeros que fueron ingresados en este tiempo de esta dispensación, fueron unos italianos que recibieron el Espíritu Santo hasta que él es tratado. Ahí se ven a los cristianos predicándoles en ciudades como Antioquía. Usted y yo vamos a ver aquí al apóstol Pablo viajando por todas partes y ganando a las personas para Cristo que no eran judíos. Y entonces, hermanos, si esto no fuera poco, en Hechos capítulo 15
se hace un concilio de las autoridades que había para tomar decisiones importantes. Hoy aquí los romanos le llaman el famoso cónclave. Entonces se juntan los apóstoles de aquel tiempo, donde toman la determinación, donde se dan cuenta que los gentiles están en igualdad de términos que los judíos, cosa que es trascendente para los judíos elitistas. O sea, nunca se iba a entender que en la religión judía los judíos abrieran su religión y decían ahora los gentiles pueden traer sacrificios. No, ellos decían que solamente era para ellos, pero aquí no, aquí ya vemos al Señor Jesús a decir que Él tiene otras ovejas y que Él va a morir por ellas. Dice Hechos capítulo 15. O sea, para entender que el evangelio es para judíos y gentiles, hermanos, no fue fácil. Si usted y yo, hermano, podemos decir tenemos 15, 10, 20, 30 años en el evangelio y decir al día de hoy ya me cayó el 20. Ni me había dado cuenta lo guapo que me hizo Dios. No, cosas importantes, no payasadas. 15 de Hechos, versículo 6. Hay un concilio de autoridades de la iglesia en turno. Vamos a tratar con el tiempo de ubicar años. Es muy difícil, pero vamos a tratar. Dice así Hechos 15, versículo 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de qué, dice, de este asunto. O sea, imagínense lo importante que era. ¿Y después de qué? Porque cada quien sacaba sus argumentos y sus puntos. O sea, no fue fácil. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a quienes. Yo lo leemos así, dice, ¿a poco fue difícil? Oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué? Porque Dios trató con él. Ya lo veremos ahí en el capítulo 10, cómo Dios le dice, Pedro, mata y come. Y dijo, nunca he hecho esto. Dice, pues lo que yo limpio no lo puedes tú tratar así, llamarlo inmundo. Y dice ahí, hermano, el versículo 8. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9, por favor. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, unificando la fe de sus corazones. Se oye bien fácil esto, hermano, pero fue complicado. Y fueron años, No fue de, a la siguiente semana que el Señor ascendió a los cielos, todos nos sentamos y agarramos la onda, no. Así que este concilio, lo vamos a ver cómo comenta la visión, que la visión de Dios es para todos los hombres. Pero ya tú lo compartes, lo revelas a las personas, que el que quiera acercarse a ese Dios tiene que hacerse a través del Señor Jesucristo, quien es el Redentor. Por eso los testigos de Jehová no lo entienden, no la capiscan. ¿Dónde está mi traductor en inglés? ¿Cómo se dice capiscar en inglés? Ay, mejor le sigo. Es más fácil ahorita que mi jefa diga en Totonaca, dice así. Pastor, esa palabra no existe. Dios, hermano, se hace todo a través del Señor Jesucristo. ¿Qué no entienden los testigos de Jehová? Que Él es el Señor Jesucristo, diga, mi Salvador. Mi Salvador. Ellos dicen, es el Hijo de Dios, está bien. Pero es muy diferente que digan, Él es mi Salvador. Él pagó el precio, Él es mi Redentor. Entonces, hermano, esto se hace a través de Cristo. Entonces, hermano, aquí es cuando los discípulos de la primera generación entienden de una manera unificada que Cristo murió por todos los hombres. Tercero, ¿qué más hace Lucas, hermano? Ve muchos propósitos. Y la primera intención que vamos a ver, hermano, no sé cuándo, se encuentra en las palabras del Señor Jesús. Vamos al capítulo 1, versículo 8. Porque vinieron algunas recomendaciones que había que hacerse puntualmente. Si tú no haces, hermano, lo que Dios te dice, no va a pasar nada. Las cosas pasan porque tú obedeces y crees. Dices, yo creo, pero hay que obedecer las instrucciones.
Entonces algo que se resalta aquí, dice así, versículo 8, dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me van a ser testigos, fíjese la revelación, en Jerusalén, en Judea, Samaria, ¿y qué más? Hasta lo último de la tierra. Ese es llevar el evangelio a todas las naciones. No va a decir que hasta lo último de la tierra hay judíos. Así que Lucas, hermano, lo que hace con hechos es demostrar o enseñar la expansión del cristianismo. Y vamos a ver cómo el cristianismo llegó hasta Roma. Para usted lo dice, no es tan difícil ahorita irse a Roma, no es difícil. Pago un vuelo de aquí a Nueva York, de Nueva York hago la escala y voy a Roma. Digo, porque la semana pasada que fui ahí a la colonia Roma, ¿cuál? ¿La Roma Sur o Norte me van a llegar? No hay ningún problema. Pero en aquel tiempo que no era fácil trasladarse en embarcaciones, no era fácil porque si el viento tiraba en contrario, en vez de acercarlos, los alejaba. Seguido había náufragos. Entonces, hermano, Lucas lo que va a hacer es mostrar cómo el evangelio llegó del aposento alto a Roma. Eso es algo que está ahí. Todo va a ser en un promedio de 30 años. O sea, del capítulo 1 de Hechos al 28 hay 30 años. Así para que vayan sacando sus cuentas quien ya rebasó el tercer piso. ¿Dónde empezó todo? En un rincón de Palestina, conocido como el aposento alto, y duró aproximadamente. Entonces, Lucas escribe, hermano, y lo hace con mucha inteligencia. No vaya a pensar, hermano, que es fácil hacer un tratado como este. No es fácil. Entonces, por eso, hermano, nosotros agradecemos las traducciones, porque eso lo hace más sencillo, los capítulos y los versículos. Entonces, hermano, tenemos que estar bien agradecidos de que tenemos la mera alimento. Está ahí, mero alimento. Se ha señalado, hermano, que el libro de Hechos está dividido en 6 partes. O sea, para escribir. Por eso, hermano, nosotros debemos entender esto, que a veces cuando escribe alguien, dice así: era el tercer año del reinado dicen de Judá, en el reinado 40 y tantos de otro de Israel, porque eso ubica la historia. Nada de que, ay, ni me acuerdo qué día era, ni qué año era. Ese día, lo que sí me acuerdo es que traía un montón de hambre. Nada. Escribe, hermano, el libro está dividido en 6 partes. Y cada parte que termina Lucas, termina con un progreso. O sea, no termina de una manera negativa. Mire, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir Hechos 1. Dice versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así inicia. Primer libro, y termina esa parte, capítulo 6. Nada más que los copistas, ellos fueron los que dividieron capítulos, versículos, y les decía que todo lo que está encima de los capítulos no son cosas de escritores, sino de traductores. Dice así el 6 de Hechos, dice el versículo 7. Miren cómo termina esta parte. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué dice? No dice ahí disminuía, cada día eran menos. Se multiplicaba grandemente. Y dicen, ¿dónde? También muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Esas son unas grandes noticias. Imagínense este versículo en las primeras planas de mañana de algún periódico, que diga: y la palabra del Señor está creciendo. Ya dicen en dónde. Y los sacerdotes romanos, esos que están acusados de tantas cosas, ya se convirtieron al evangelio. Sería una noticia. Aquí está una. Mire la otra parte, hermano. Versículo 6, capítulo 6, dice el versículo 8. Aquí empieza otra parte del libro. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿De qué? Vea, puras buenas noticias. Y termina esta parte en el capítulo 9.
versículo 31. Ya llegó. Vea cómo termina esta segunda parte del libro. Dice: y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué dice? Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esas son buenas noticias. Cuando tú sales a donde sea a visitar de vacaciones, y tú vas a una congregación y tú dices, ¿cómo se veía allá la congregación? Y dices, la verdad, los hermanos allá se ve que sí creen. ¿A poco sí? Se ve que obedecen y que quieren un montón a su pastor. Pero si llegas y dices, no, empezaban el culto tarde. Así un día fuimos nosotros a Oaxaca al 1 para las 6, se paró el pastor y se fajó la camisa. Eso es traer buenas noticias. También describe la extensión, hermano, por todo Palestina. Describe el martirio de Esteban, eso lo vamos a ver, cómo les predica a samaritanos, pero sabe cómo siempre cierra de esa manera y son buenas noticias. 9:32 de Hechos. Aquí empieza la tercera parte del libro. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. ¿Dónde termina esta parte? Capítulo 12. Versículo 24, léalo ahí por favor. Pero la palabra El Señor crecía y se multiplicaba. Nada más cheque, hermano, lo que es este estudio. No está pegado a este tipo de escritos, está pegado a los originales, porque esta traducción de Reina y Valera acaba en 25, pero aquí ya bien estudiado acaba esta sección de ahí. ¿Qué más incluye, hermano, aquí en Hechos? En este tiempo, la conversión de Saulo, un perseguidor implacable. Imagínense ahorita, me voy a ir a un extremo, uno de los narcos, que dijeran los hijos del Chapo, que es que lo andan buscando hasta los cabachos. Tremendos evangelistas. ¿Usted qué diría? Ya no distribuyen fentanilo. No, que no lo hacen aquí en México, pero. Y ahora andan predicando en todo el mundo y cada uno se fue a un lado. ¿Usted qué diría? Qué buenas noticias. El Saulo de Tarso era de los pesados. Se ve ahí, hermano, cómo llegó el evangelio a la ciudad de Antioquía, que era una ciudad gentil, a Cornelio, que era un centurión, y vamos a ver en muchas cosas. Siguiente, cuarta parte, donde se ve el libro, cómo el evangelio fue de grande influencia. Estamos en el capítulo 12, versículo 25. Esta es otra sección del libro. Dice el 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevándose también a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿quién? Marcos. Este que está aquí, Marcos, es el que escribe el evangelio. Luego lo adopta Pedro. ¿Dónde termina esta parte de este libro? Capítulo 16. Estoy enseñando, hermano, lo ordenado que está el asunto para escribir. Dice versículo 5, léalo por favor, 16:5 de Hechos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Puras buenas noticias. A pesar de que vemos que había mártires ahí, que la iglesia era perseguida. Este es un escrito, hermano, que ya cuando lo vemos te dan ganas de seguirle. ¿Está ahí, hermano? Sí. Aquí está. Número 5, se ven ahí los discípulos confirmados. 16:6. Esta es otra sección. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, viene aquí una experiencia difícil. Dice que, ¿qué, hermano? Empezaron a dirigirse y el Espíritu Santo quiso, porque dejan ver cómo son dirigidos para ir a otro lado. Capítulo 19, versículo 20, termina esta quinta parte de este libro. Dice así. Dice: y así crecía y prevalecía poderosamente. La palabra del Señor.
Hermano, esto es una bendición tan grande. Nosotros fuimos a un municipio que está en Cuernavaca. Ahorita se me olvidó el nombre. Está enfrente, imagínense, de aquel lado está Tepalcates. Y de este lado está la Juan Escuti. Así están los dos municipios. Fuimos, se invitaron a predicar y fuimos esa vez Aarón, Josué, Lucio. Y entramos al pueblito y todo cerrado, hermano. Todo cerrado, todo. No había una persona que estuviera con una mesita de dulces ahí en sus aguanes. Así que, ¿cómo tenían ahí los pulparindos? Nada. Y luego ya llegamos ahí y tenían rentado los hermanos un salón de fiestas. Y abajo del salón había como 10 cortinas cerradas. Y ya ve que se loca uno orando. Y ya cuando nos íbamos, dice, ¿por qué está cerrado todo? Dice, porque aquí todo tiene cuota. Y yo pensando, dije, ahorita a ver a qué hora nos rafaguea. Entonces cuando dicen cómo les fue, usted se imagina ir a un pueblo fantasma y decir, allá, hermano, el evangelio está costando porque los hermanos no son libres de abrir sus negocios. Nadie quiere entrarle al pastorado. De hecho, fuimos a una iglesia sin pastor. ¿Usted cree que esas noticias son buenas? No. ¿Cómo les fue? No, pues estamos vivos de milagro. Aquí Lucas, hermano, se encarga de decir, esto nadie lo para. Fíjense, hermano, relata también la extensión de la iglesia que cambia de continente. O sea, están en Asia, hermano, y se pasa a Europa. Si nosotros, hermano, con decir o escuchar y decir abrieron una nueva congregación, nos da gusto. O una congregación que estaba cerrada la abrieron, ¿nos da gusto, sí o no? Sí. Si tú oyes en una colonia, ya vi otra congregación. Si usted oye y dice ya vi más congregaciones en un estado, en otro, usted le da gusto. Imagínese ahora que usted diga, y en Europa llegó el evangelio, sin tener los medios que hoy vemos. Entonces, hermano, esto se ve, hermano, de una manera efectiva cómo el apóstol Pablo trabaja, cómo llega a ciudades gentiles, cómo es respaldado por Dios. Entonces, hermano, se empieza a extender el evangelio. La última parte de este libro está ahí en 19 de Hechos, versículo 21, que es la parte más difícil, porque viene la narración de la aprehensión del apóstol Pablo. Y viene, hermano, lo que vamos a descubrir de cómo él lleva el evangelio a las autoridades romanas. Dice ahí, Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario venir también ¿a dónde? Vea, hermano, la visión ya de una manera grande, llevar el evangelio a otro continente. Siempre se ha dicho, cuando está el apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los romanos, él está preso en Roma. O sea, él no está afuera, él está dentro. Él nunca estableció iglesias en Roma, él estaba preso y se propuso a ir a España, y Dios no se lo permitió porque lo mataron. ¿Qué hubiera pasado si él llega a España con la potencia que él traía, hermano? Posiblemente no hubieran llegado los españoles aquí a traernos los espejitos de la... Dios bendiga a los españoles. Ya los perdonamos. Capítulo 28, versículo 30 y 31, así termina el sexto apartado de este libro. Dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros. ¿Cómo dice, hermano? Él estaba preso y recibía a todos los que ¿qué? Él no podía ir, tenían que irse. Y el apóstol Pablo, hay que ir a verlo porque trae un brazalete y no puede llegar a la esquina. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin qué. Así termina, eso lo vamos a ver.
Ahí vamos a ver cómo llega el apóstol Pablo a Roma, su encarcelamiento, y termina, hermano, con este versículo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Y dice, estas son buenas noticias. Está bien difícil, hermano, en muchos lados establecer el evangelio, ¿sí? Nosotros debemos de aprovechar que lo podemos hacer. Debemos aprovechar que podemos cantar a Dios con estos decibeles. Los hermanos, es que el volumen de embajadores es muy bajito. No, pues es que si quisiéramos traer al sonido la changa, pues lo hacemos. ¿Qué haces? Que cante la cumbre, hermano, que adore a Dios, y los gozamos así. De repente ha habido que los vecinos se molestan, pero pueden hacer lo que quieran. Ya ven que pasamos la prueba de la pandemia. Los primeros días fue sin batería, que el bus se quería ir hasta del planeta. ¿Cómo que no me van a dejar a... Ni arpa había, hermano. Y mire, hermano, aquí estamos, proclamando el reino de Dios, diciendo que Cristo vive, hermano, y aquí estamos. Y decíamos, hermano, así, pensábamos, cuando llegaron días tan difíciles como desde hace 3 años, cómo ellos que daban la vida, hermano, y uno se sentía nada, o se siente nada a verlos ellos que sí lo han hecho con valentía. Entonces, hermano, pues sí respetamos a los vecinos, les respetamos, hermano, pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Predicamos el evangelio y les decimos, hermano, colaboren, hermano, para que esto nos separe. Nos tocó estar aquí, nos debemos de gozar. Hay otros hermanos que no pueden. Hace muchos años llamaron por teléfono la oración que teníamos de mañana, y dice que llegó el presidente municipal a un municipio de Hidalgo a punta de pistola, sacaron a los cristianos del templo con mazos a tirar su templo. No querían evangélicos ahí. Esa es persecución. Y hace unos 25 años salieron algunas películas, algunos documentales de Chiapas, la persecución que había, cómo colgaban y mataban a los ministros y lo que costaba. Y hoy, hermano, tal vez en esos lados sigue la persecución, pero los que estamos aquí, hermano, hay que aprovechar. Por eso se llama la iglesia en acción. Tú y yo despertemos. Ellos empezaron a hacerlo esto. De repente el diablo se les volcó, porque vino la peor persecución del año 65, cuando empezaron a matar a los apóstoles de la primera generación y segunda, hasta el 115, 50 años de persecución. Y alguien a lo mejor dice, hermano, ¿por qué termina este libro de esa manera? Porque termina este libro con el apóstol preso. Mira, hermano, va a llegar el momento en que vamos a entender esto, que Dios, mientras tú tienes salud y estás joven, puedes ir y venir, y va a llegar otro momento, hermano, en que va a cambiar eso. Entonces de repente él ya no estaba funcionando como ir y venir, pero ¿qué hizo Dios? Lo usó escribiendo, hermano. Tiene tanta bendición lo que él escribe que hasta hoy sirve. ¿Se imagina, hermano, que usted dejara notas de lo que usted escribiera y que dijeran, oye, tienen 2000 años lo que escribiste y todavía sirve? Entonces, hermano, ¿por qué termina así? Porque aquí en el evangelio, hermano, le voy a decir algo, no está garantizado el final feliz. Usted dice, voy a ver una comedia, ya sabe que el protagonista y el otro mono lo va a agandallar hasta el último capítulo. Lo va a traer asoleado o la va a traer asoleada, y el último capítulo el vencedor es el protagonista. Y el otro mono, pues le partieron toda su Guadalupe, no sabes, toda su progenitora, y el vencedor. Aquí no. Aquí el vencedor va a ser él. Que se cumpla el propósito en tu vida, hermano. ¿Y cuál es, hermano? Diga, predica. Otros nos pueden decir, hermano, mire, el próximo sábado vamos a tener una actividad aquí de pastores, y nos van a evaluar, hermano, y nos van a preguntar cómo estamos, hermano, y tenemos que decir que lo que hacemos aquí es predicar, y lo hacemos de muchas formas, de muchas maneras, como se llame, a donde vayamos. El año pasado fue de mucha prueba,
familia y tenemos que ir a predicar allá, adentro. Y ahora, hermano, pudiera ser que este año alguien puede pasar una prueba, sí. Pero ¿sabe qué haga? No se raje. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Ahí está el apóstol Pablo. Dios le dijo así. Dice, le dijo a Ananías, tú no sabes lo que este hombre va a sufrir por predicar, ¿qué, hermano? El evangelio. Por eso cuando te predican el evangelio, papita, hermano, pues claro que te interesa. El evangelio de la prosperidad es interesante, claro. Si tú quieres ingresar a una empresa, tú ves todas las prestaciones. Que vas a trabajar no 5 días a la semana, 4. Que en vez de 8 horas, 6. Que vas a tener 3 periodos de vacaciones que tú puedes elegir, más tus días económicos, más los puentes, con un sueldo de 55,000 pesos mensuales. ¿Cuántos dejarían su chamba ahorita? La que todos dicen que se necesita, porque está atractivo. El evangelio de la prosperidad eso hace. Pero cuando te dicen, no, venlos a todos. Todos los que le sirvieron a Dios, apóstoles y profetas, los mataron. No, es que Salomón, es que David, ellos eran reyes, eran políticos. Ellos administraban dineros, bienes, muchos. Usted puede ver a los reyes que dice Asa tenía, Ezequías tenía, Josías tenían mucho, pero eran políticos. Abraham tenía, pero era ganadero. Estos se dedicaban a predicar. Por eso, cuando les dicen, es que ese evangelio no me gusta. ¿La puerta es angosta, sí o no? Sí. ¿El camino es angosto? Sí. ¿La obra es mucha y los obreros qué? Pero ahí está Dios parando de cabeza a las naciones con los que le habían creído. ¿Quién puede aplaudir? Yo sé, hermano, que a nadie le gusta ese final. El hombre más al Nuevo Testamento en la cárcel. Y enfermo. O con una salud débil. Dañado de los ojos y con una salud débil, así está clasificado. Yo sé que a muchos a lo mejor les gustaría saber ¿y por qué ya no hay más escritos? Mire, hermano, aquí en Hechos no se ve qué pasó con Tomás. No se ve qué pasó con Andrés, con Mateo. No se ven. Nada más se ven 3. El apóstol Pedro, Juan y el apóstol Pablo y todos los hermanos ahí con cargos tan honorables, no se ven mucho, pero por encima de ellos está el Espíritu Santo. No se ven los 8 discípulos restantes. Acuérdense que eran 12 y ya no se ven los otros 8. Matan a Jacob. Ya les dije que mataron a Esteban, que no es de la primera generación, y a todos los fueron matando. Y lo vamos a ir viendo por ahí. Y nos debe de dar gusto, hermano, porque el Señor no dijo que íbamos a ser eternos. Ni es ley, hermano, fíjese lo que le voy a decir, morir de viejito, porque a lo mejor es que yo me soñé con mis canas. Mí tenemos una tía, hermana de acá, luego le digo quién, y llora porque se murió su esposo. Me dice, es que yo si hubiera querido estar con él bien viejita. Yo la admiro, tía, por querer aguantar y se aguanta. Yo nomás veo que dice 75 años de casado. Yo digo, no manches, háganle un libro. Pero cada quien, ¿verdad? Yo me gustaría, y dice, y la muerte del justo, cerró sus ojitos, se murió en su silloncito, en su cama. Aquí no, hermano, no está garantizado eso. Ni que mueras de viejito, ni decir si la muerte del justo. No, hermano, ¿puede pasar algo? Así que este es un principio, le vuelvo a recordar, de los que estudian la Biblia. Las escrituras no satisfacen la curiosidad humana. ¿Qué pasó con nosotros? Hay historias, hay escritos de ellos, no entraron al canon, pero Dios los usó, hermano. Más que no está aquí. Es mucho. Si del Señor Jesús los 4 evangelios estudiados, bien estudiados, dicen que es el 10% de lo que Él hizo en 3 años. No es el 100, es el 10. Cuando termina el evangelio de Juan, dice que no cabrían todos los libros de las cosas que Él hizo. Entonces aquí está algo importante. ¿Sabe para qué, hermano? Para que tomes inspiración y valor. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Así que cuando usted escuche capítulo 29 de Hechos y vaya usted y para allá, no existe. Es el que estamos viviendo la iglesia de Cristo. Amén. Así termina Lucas. Cumplió su propósito.
inicia relatando todo en Jerusalén, aposento alto, y él trae el testimonio en todos estos capítulos. Roma, año aproximadamente 65, donde se cierra esto, hermano, y es gran inspiración para nosotros. ¿Qué hace ahí, hermano? Fíjese cómo de una manera sutil vamos a ver esto, que el Imperio Romano ha sido la gran oposición del avance de la Iglesia de Cristo. O sea que si la Iglesia empezara a expandirse ahorita, si rodeáramos más aquí el negocio de aquí de 2 calles con tanta iglesia, ellos tienen influencia ante el gobierno para hacer algo en contra de nosotros. ¿Usted qué cree? Sí. Que sí. Entonces con ellos, hermano, es quien se ha dejado usar. ¿Y sabe qué se ve aquí? En este libro, cómo había que predicarles a los enemigos. Ese, hermano, es el evangelio. Ese es el evangelio. Predicarle a tu enemigo. Y no nada más predicarle. Dice amarlo. Y como sello hay que orar por él. Eso lo vamos a ver ahí, hermano. Lo vamos a ver de una buena manera. Aquí vamos a estar. Y así fue el asunto. ¿Quién dice amén? Amén. Llevar el evangelio, hermano, créame que es lo más grande que a ti te pueda pasar. Si tú dices, hermano, yo estudié, y dices, ¿para qué? Qué grande es eso. Y tú digas, yo estoy bien feliz y realizado, y dices su profesión o su ocupación, pero la palabra dice cuán hermosos son los pies de qué. A los que anuncian la paz. Y usted se puede ver los que están así de fregados como los míos, ¿no? La hermana Soto, están bien cenizos, puedo poner un recado con todo y correo electrónico. Pero estos pies anuncian la paz. Tengo que defenderme. Gloria a Dios, amén. Así que si te dicen, mira, es un cristianito, demuéstrales, hermano. Mire, ahorita los hermanos Flores tuvieron un funeral de esos de testimonio, y cuando llegue el tiempo, platiquen, hermanos, platiquen todo lo que conocen de ese funeral, porque es parte del testimonio de la familia, y cómo llevaron el evangelio allá, y uno ni entiende, hermano, las cosas que hace, pero así lo son. Yo quería estar en el funeral, y la hora que yo salía me avisaban y yo no puedo estar, pero uno entiende claramente cómo Dios les dio el privilegio, y así va a ser siempre, el llevar, el testificar a los vecinos que seguramente estaban ahí, y así va a ser siempre, hermano, que digan quiénes somos y qué hacemos. Amén. Cómo llevaron el evangelio al Imperio Romano. El Imperio Romano es un espíritu y está al servicio del mismísimo diablo. ¿Qué fuentes ocupó Lucas? Lucas, hermano, ya vimos que era médico, pero era un historiador. Entonces, siempre alguien que va a escribir historia, tiene que tener fuentes fidedignas. O sea, ellos no la manejan estilo argüende, me dijeron, oye, te quería comentar, soy un run, no. Ellos tienen que decir, aquí están las fuentes. ¿Y qué hizo Lucas, hermano? Posiblemente él no está en los primeros 15 capítulos de Hechos, pero se informó, se documentó, y posiblemente hizo esto. Las iglesias, las congregaciones, en un momento, usted a lo mejor no sabe esto, tenemos que hacer actas de lo que sucede en la congregación. Cada congregación, hermano, tiene memorias y testimonios de hermanos. Y entonces Dios, hermano, que le da un equilibrio a todo. Hay hermanos que tienen buena memoria y que saben que tienen. Diga, escriben. Entonces, posiblemente Lucas se documentó de las iglesias de testimonios, y les dijeron, ya ver qué pasó aquí, y luego vino la división, y escribió de una manera, hermano, tengo algunas citas, pero no las vamos a ver, donde él va a congregaciones con el apóstol Pablo,
Y son congregaciones de gran testimonio. Cuando tú llegas a otro lado, hermano, usted no llega a preguntar, ¿y aquí cómo está el huevo y la tortilla? Porque allá en el DF es una bola de rateros. Usted llega y le dice, hermano, platícame un testimonio de cómo comenzó la congregación. Platícame, hermano, cómo hay familias aquí, y empiezan a decir, gracias a Dios, familias tales que eran los caciques del pueblo, que eran los ladronzuelos del pueblo, que eran los guachicoleros del pueblo, que eran los halcones de allá. Aquí están. Esos son los testimonios. ¿Cuántas historias, hermano, de Pedro, de Felipe, de Esteban? Y entonces, hermano, se unieron los últimos capítulos con lo que Dios usó al apóstol Pablo. Ya voy terminando. Y Dios tiene algo, hermano, que hay que saber. Fíjense lo que le voy a decir. Dios tiene algo que conecta todo. O sea, cuando Dios te abre una puerta, hermano, te conecta todo. Dios no es complicado. Tú de repente te vas a acordar un día que estabas viendo una situación y dices, pero ese día me encontré. Luego te vas a dar cuenta que Dios te conecta. Entonces veíamos en la mañana que Lucas posiblemente era esclavo, pero no se ve cuando él es conectado con los discípulos, con los apóstoles. Eso es algo importante. Los conectó y luego, hermano, fueron conociendo a Bernabé, a Pablo. Luego ellos fueron con los discípulos de la primera generación. Eso lo vamos a ir descubriendo. Está ahí, hermano. El único emocionado soy yo. Eso me dedico. De los capítulos 16 al 28, Lucas es el testigo presencial. Y mira, hermano, que hay tantas cosas que también hay. Lucas escribe en tercera persona. ¿Cómo te oyes cuando dices, estábamos yo y él? Hasta le decía don Ramón al chavo del burro por delante. ¿Cómo te oyes cuando dices yo y él? A veces dices él y yo, pero a veces te borras y dices los hermanos fueron, pero ahí estabas tú. Pero los que trabajaron fueron ellos, los que dieron y dieron su vida. Pero ahí te vi, pero ellos hicieron esto. Lucas hace eso, se pone en tercera persona, y eso habla de una humildad. ¿Cuántas cosas estuvo presente en cada viaje hasta que llegó la hora? ¿Cuántas horas les decía, hermano? ¿Cuántos días se pasó en la cárcel con el apóstol Pablo? Le decían a mediodía que él era médico y se cree que era su médico particular. O sea, él no se escribe eso. Él no dice, yo estuve con el apóstol Pablo cuidándolo porque también se descuidaba y tragaba un montón de azúcar. Ahí se lleva. Lo cuidábamos. No había estudios, ¿verdad? Qué bueno por ellos. Pero vamos a pensar que había, porque tenía cuidado con las verdolagas, los berros y todas esas cosas verdes. Y le daba por robar. Ese es ser humilde. ¿Cómo fue conectado con figuras? No lo sabemos. Lo vamos a ir viendo. ¿Sabe que hay otra cosa importante? Que no le tocó ser protagonista. Eso se necesita ser humilde. Usted puede ver a todos los payasos de los artistas cuando dicen el primer actor. Le preguntaron a un payaso de esos por qué él no siguió en la telenovela, y dice que porque él pidió que cuando empieza la presentación de la telenovela están los nombres y tenía que ponerse su nombre en un recuadro y tenía que ser el número 1 y decir primer actor, y como no lo pusieron eso, se salió de ¿Usted cree que eso habla y decir wow? Él no es protagonista. Él nunca dijo fuimos e hicimos y el Señor nos usó. No, él no se ve. Él nomás escribe y dice fueron ellos. Póngase en pie.
bien, María, terminamos.